Outlife, sin límites, la ciencia y el arte de la longevidad. Dr. Peter Attia. Capítulo 8. La célula en crecimiento descontrolado. Página 174. Durante mi formación presencié este fenómeno en numerosas ocasiones. Extirpábamos el tumor o los tumores de un paciente para que muriera un año después porque el mismo cáncer se había extendido a otra parte, como el hígado o los pulmones. Nuestra estrategia tripartita para combatir el cáncer se basa en esta experiencia. Nuestro primer deseo, el más evidente, es evitar el cáncer, es decir, prevenirlo, tomando como modelo a los centenarios. Sin embargo, su prevención es complicada, porque aún no entendemos del todo cuáles son los mecanismos que impulsan su inicio y progresión para poder prevenirlo con la misma resolución con la que prevenimos, por ejemplo, la aterosclerosis. Además, la mala suerte parece desempeñar un papel importante en este proceso, en gran medida estocástico. No obstante, contamos con algunas pistas de las que hablaremos en las dos siguientes secciones del libro. Lo siguiente es el uso de tratamientos más novedosos e inteligentes dirigidos a los múltiples puntos débiles que tiene el cáncer, como son el insaciable apetito metabólico de las células cancerosas, de crecimiento rápido y su vulnerabilidad a los nuevos tratamientos inmunológicos, que son el fruto de décadas de trabajo de científicos como Steve Rosenberg. Yo creo que la inmunoterapia en particular tiene un futuro alentador. En tercer lugar, y de manera crucial, debemos detectarlo con la mayor celeridad posible para poder aplicar nuestros tratamientos de forma más eficaz. Abogo por un cribado precoz, dinámico y amplio para mis pacientes, como la colonoscopía u otro cribado de cáncer colorectal, a los 40 años, frente a la recomendación convencional de a los 45 o 50, porque existen pruebas abrumadoras de que la mayoría de los cánceres se tratan mucho más fácilmente en sus primeras fases. También, aunque con cierta cautela, soy optimista sobre la posibilidad de combinar estos métodos de detección de eficacia probada con los que van surgiendo, como las biopsias líquidas, que permiten detectar cantidades mínimas de ADN de células cancerosas mediante un simple análisis de sangre. 5 décadas después del inicio de nuestra batalla contra el cáncer, parece evidente que no existe un único remedio. Más bien, nuestra mayor esperanza reside en encontrar mejores formas de combatirlo. En estos tres frentes: prevención, tratamientos más específicos y eficaces y detección precoz, exhaustiva y precisa. ¿Qué es el cáncer? Una de las principales razones por las que esta enfermedad es tan mortal y temible es que todavía sabemos relativamente poco sobre cómo se origina y por qué se disemina. Las células cancerosas se diferencian de las normales en dos aspectos importantes. Contrariamente a la creencia popular, las células cancerosas no crecen más rápido que las no cancerosas. Lo que ocurre es que no dejan de crecer cuando deberían hacerlo. Por alguna razón, dejan de escuchar las señales del organismo que les indican cuándo crecer y cuándo dejar de hacerlo. Se cree que este proceso comienza cuando las células normales adquieren determinadas mutaciones genéticas, por ejemplo, un denominado PTEN, que normalmente detiene el crecimiento y la división de las células, que evita que se acaben convirtiendo en tumores, y suele estar mutado o perdido en las personas que padecen cáncer, entre las que se incluyen alrededor del 31% de los hombres con cáncer de próstata y el 70% de los que lo padecen en fase avanzada. PTEN es un gen que se encuentra relacionado con el crecimiento celular. Estos genes oncoinhibidores son de vital importancia para comprender la enfermedad. La segunda propiedad que define a las células malignas es su capacidad para migrar de una parte del cuerpo a una ubicación distante, donde no deberían estar. Esto se denomina metástasis y es lo que permite que una célula cancerosa de la mama, por ejemplo, se disemine al pulmón, convirtiendo una dolencia localizada y controlable en una enfermedad sistémica y mortal. Sin embargo,
Más allá de estas dos propiedades comunes, existen bastantes diferencias entre los distintos tipos de cáncer. Uno de los mayores obstáculos para su curación es el hecho de que no se trata de una enfermedad simple y sencilla, sino de una afección con una complejidad asombrosa. Hace unas 2 décadas, en Estados Unidos se puso en marcha un enorme y ambicioso estudio denominado The Cancer Genome Atlas, Atlas del Genoma del Cáncer, cuyo objetivo era secuenciar células tumorales cancerosas con la esperanza de encontrar los cambios genéticos exactos que provocan diversos tipos de cáncer, como el de mama, riñón e hígado. Con estos conocimientos, los científicos podrían desarrollar tratamientos dirigidos exactamente a estas mutaciones, como declaró uno de los científicos que participaron en el proyecto. Estos son los componentes de partida que necesitamos para el desarrollo de una cura. Sin embargo, los primeros resultados de este proyecto, publicados en una serie de artículos a partir de 2008, fueron más confusos que esclarecedores. En lugar de descubrir un patrón definido de cambios genéticos para cada tipo de cáncer, el estudio reveló una enorme complejidad, pues por término medio, cada tumor presentaba más de 100 mutaciones diferentes y esas mutaciones parecían casi aleatorias. Hubo una pequeña selección de genes que aparecieron como impulsores, entre ellos el TP53, también conocido como P53, presente en la mitad de los cánceres. KRAS, común en el cáncer de páncreas. PIC3A, PIK3A, usual en el cáncer de mama. Y BRAF, frecuente en el melanoma. Pero muy pocas o ninguna de estas mutaciones conocidas se compartían en todos los tumores. De hecho, no parecía existir ningún gen individual causante del cáncer, sino que daba la impresión de ser provocado por combinaciones de mutaciones somáticas aleatorias. Así pues, no solo el cáncer de mama es genéticamente distinto del de colon, como esperaban los investigadores, sino que no hay 2 tumores de cáncer de mama idénticos. Si 2 mujeres padecen cáncer de mama en el mismo estadio, es probable que los genomas de sus tumores sean muy diferentes entre sí. Por lo tanto, sería difícil, si no imposible, crear el mismo tratamiento para las 2 basándose en el perfil genético de sus tumores. Por tanto, en lugar de mostrarnos la configuración general del bosque, el estudio Atlas del Genoma del Cáncer no hizo más que adentrarnos en la complejidad de las especies arbóreas que lo conforman, o al menos eso es lo que parecía en ese momento. En cualquier caso, la secuenciación del genoma ha demostrado ser una herramienta muy eficaz contra el cáncer, aunque no del modo en que se imaginó hace 2 décadas. Incluso cuando tratamos un cáncer localizado con éxito, nunca podemos tener la certeza de que haya desaparecido por completo. No tenemos forma de saber si las células cancerosas se han diseminado y se encuentran a la espera de establecerse en otros órganos. Este cáncer metastásico es el responsable de la mayoría de los fallecimientos a causa de esta enfermedad. Y si queremos reducir significativamente su potencial mortífero, debemos mejorar su prevención, detección y tratamiento. Salvo algunas excepciones, como el glioblastoma u otros tumores cerebrales agresivos, así como determinados cánceres de pulmón e hígado, los tumores de órganos sólidos solo pueden provocar la muerte cuando se diseminan a otros órganos. Tanto el cáncer de mama como el de próstata únicamente son mortales cuando se vuelven metastáticos. Y dado que es posible vivir sin cualquiera de estos órganos, cuando escuches la triste historia de un fallecimiento a causa del cáncer de mama o de próstata, o incluso del cáncer de páncreas o de colon, has de saber que el motivo de la muerte es la diseminación a otros órganos imprescindibles para la vida, como el cerebro, los pulmones, el hígado y los huesos, y que cuando el cáncer llega a esos lugares, las tasas de supervivencia caen en picado. En realidad, desconocemos cuáles son las causas de la diseminación y es poco probable que las averigüemos a corto plazo, pues en Estados Unidos tan solo se destina a estudiar este proceso entre aproximadamente 5 y el 8% de la financiación de las investigaciones oncológicas. Además,
aunque como veremos más adelante, creo que estamos a punto de lograr algunos avances clave en el cribado del cáncer. Nuestra capacidad para detectar las metástasis tumorales también es muy escasa. Por ello, hemos centrado la mayor parte de nuestra energía en el tratamiento de esta enfermedad cuando ya ha hecho metástasis, lo que dificulta enormemente su curación, pues una vez que se ha diseminado, las reglas del juego cambian por completo, ya que tenemos que tratarla sistemáticamente en lugar de hacerlo de manera localizada. En la actualidad, esto suele implicar el uso de quimioterapia y, contrariamente a lo que se cree, es bastante fácil destruir las células cancerosas. Yo mismo cuento con una docena de posibles agentes quimioterapéuticos en el garage y bajo el fregadero de la cocina. Según la figura en la etiqueta, sirven para limpiar los cristales o desatascar tuberías, pero también podrían acabar sin dificultad con estas células malignas. Como es evidente, estos venenos afectarán negativamente a todas las células intermedias normales, lo que podría resultar en la muerte del paciente. La única manera de salir victoriosos es que logremos eliminar los tumores cancerosos sin dañar las células normales. La clave es realizar una destrucción selectiva. La quimioterapia convencional tiene una naturaleza ambigua que la ubica en un punto intermedio entre el veneno y el medicamento. El gas mostaza, utilizado como arma durante la Primera Guerra Mundial, fue un precursor directo de algunos de los primeros agentes quimioterapéuticos, algunos de los cuales siguen utilizándose. Estos fármacos atacan el ciclo de replicación de las células y, dado que las células cancerosas se dividen rápidamente, los agentes quimioterapéuticos las dañan con mayor intensidad que a las células normales. Sin embargo, muchas células no cancerosas importantes también se dividen con frecuencia, como las de la mucosa oral e intestinal, los folículos pilosos y las uñas. Y esta es la razón por la que los agentes quimioterapéuticos típicos provocan efectos secundarios como la caída del cabello y las molestias gastrointestinales. Además, según lo señalado por el investigador en oncología Robert Gattenby, las células cancerosas que consiguen sobrevivir a la quimioterapia suelen terminar adquiriendo mutaciones que las hacen más fuertes, como ocurre con las cucarachas que desarrollan resistencia a los insecticidas. Al principio, los efectos secundarios de la quimioterapia podrían parecer un intercambio justo por la oportunidad de gozar de unos cuantos años más de vida, como recalcó el difunto escritor Christopher Hitchens en su libro Mortalidad, en el que relata su propia experiencia con esta enfermedad. Sin embargo, a medida que se fue alargando su tratamiento contra el cáncer de esófago metastásico, cambió de opinión. Me pasé días enteros tumbado, intentando aplazar en vano el momento de tragar saliva. Cada vez que tragaba, una marea infernal de dolor ascendía por la garganta y culminaba en lo que podría ser la coz de una mula en la parte baja de la espalda. Entonces me asaltaba un cierto pensamiento de rechazo. ¿Habría seguido el tratamiento de haber sabido todo esto de antemano? Hitchens experimentó el principal defecto de la quimioterapia moderna. Es sistémica, pero aún no lo bastante específica para dirigirse únicamente a las células cancerosas y no a las células sanas normales. De ahí los horribles efectos secundarios que padeció. En definitiva, los tratamientos efectivos deberán ser tanto sistémicos como específicos para un tipo determinado de cáncer. Deberán ser capaces de dirigirse a determinadas vulnerabilidades de las células cancerosas, minimizando el daño a las células normales y, por supuesto, al paciente. Pero, ¿cuáles podrían ser esas vulnerabilidades? Si bien el cáncer es resistente, no es invencible. En 2011, dos destacados investigadores en oncología, Douglas Hanana y Robert Weinberg, identificaron dos rasgos característicos de esta enfermedad que podrían conducir, y de hecho han conducido, a nuevos tratamientos, así como a posibles métodos para reducir el riesgo de padecer cáncer. El primero es que muchas células cancerosas tienen un metabolismo alterado y consumen grandes cantidades de glucosa. En segundo lugar, las células cancerosas parecen tener una extraña habilidad para eludir el sistema inmunitario, que normalmente persigue a las células dañadas y peligrosas, como las cancerosas, y las ataca para destruirlas. Este segundo problema es el que Steve Rosenberg y otros investigadores llevaban décadas intentando resolver.
Me apasiona el hecho de que tanto el metabolismo como la vigilancia inmunitaria sean procesos sistémicos, lo cual es un requisito indispensable para cualquier tratamiento innovador que se precie contra los cánceres metastásicos. Ambos se valen de rasgos del cáncer que son potencialmente más específicos de los tumores que la simple replicación celular descontrolada. No obstante, no se puede considerar que estos enfoques sean completamente novedosos, ya que un grupo perseverante de investigadores lleva sentando las bases de los avances en ambos campos durante décadas.